Este podcast fue descargado desde audioley.com La Voz de la Ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audioley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Productor Raymond Horta, raymondhorta.com, Twitter @RaymondHorta, Instagram @RaymondHortaPro. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículos del 279 al 369 TXT. Este podcast fue descargado desde audioley.com La Voz de la Ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículos del 279 al 369, artículo 279. Obligaciones de los trabajadores y trabajadoras tripulantes. Son obligaciones de los trabajadores y trabajadoras tripulantes, a. Velar porque en la aeronave a su cargo no sean transportados pasajeros o pasajeras o efectos que no cumplan los requerimientos legales exigidos. B. Grande, mantener vigente los documentos requeridos para la prestación de sus servicios. C. Cumplir las normas relativas a la importación y exportación de mercancías. Artículo 280. Obligaciones del trabajador o trabajadora tripulante responsable de la aeronave. El trabajador o trabajadora tripulante responsable de la aeronave deberá, además, por sí o por medio del trabajador o trabajadora tripulante a quien corresponda, a. Planificar y realizar cada vuelo acorde con la oficina respectiva para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. B. Grande, verificar, antes de iniciar el vuelo o su sesión de vuelo, que la aeronave cumpla los requisitos de seguridad establecidos en las normas aeronáuticas correspondientes. C. Efectuar los vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar, cuando se le requiera. D. Hacer anotar, en la bitácora de la aeronave, los datos que se requieran en relación al vuelo, así como toda contingencia que en él se produzca. E. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la documentación relativa al vuelo. F. Informar al patrono o la patrona, al final de cada vuelo, acerca de los desperfectos o fallas técnicas que hayan detectado en las aeronaves a su cargo de acuerdo con las leyes y normas establecidas en los respectivos manuales de operación. Artículo 281. Responsabilidad en situación de riesgo. En caso que el trabajador o trabajadora tripulante responsable de la aeronave observe al momento del despegue de la aeronave o en el periodo de permanencia en el aeropuerto una situación que afecte la seguridad del vuelo, o ponga en peligro a la tripulación, a los pasajeros y las pasajeras, deberá abstenerse de operar la misma hasta que las circunstancias que afecten la seguridad del vuelo sean solventadas. Artículo 282. Ley especial. Las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras tripulantes de aeronaves serán establecidas en una ley especial, elaborada en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Sección cuarta. De los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas. Artículo 283. Campo de aplicación. Los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas que prestan servicios bajo dependencia o por cuenta propia como mototaxistas, repartidores, repartidoras, mensajeros o mensajeras, o en actividades similares, estarán protegidos y protegidas por las disposiciones de esta ley y de las demás normas legales en materia laboral, aunque sean propietarios y propietarias del vehículo en el que realizan sus actividades. Artículo 284. Mantenimiento del vehículo. El mantenimiento del vehículo estará a cargo del patrono o de la patrona, así como los gastos por concepto del combustible necesario para la prestación del servicio. A falta de acuerdo entre las partes, por resolución conjunta de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y de transporte terrestre, se fijará la estimación de este gasto para las distintas categorías del sector.
Correrá también por cuenta del patrono o de la patrona el seguro de responsabilidad civil del respectivo vehículo y de su conductor o conductora, en la medida y condiciones que se fije por resolución conjunta de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y de transporte terrestre. A estos fines se podrán contratar pólizas colectivas de seguro que cubran dichos riesgos. Artículo 285. Uniformes e implementos. Los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas que prestan servicios bajo dependencia o por cuenta propia como mototaxistas, repartidores, repartidoras, mensajeros o mensajeras, o en actividades de similar naturaleza, tendrán derecho a percibir del patrono o de la patrona una vez al año, los uniformes, cascos y demás implementos de seguridad requeridos para el cumplimiento de sus labores de conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes de tránsito por la autoridad competente y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se considerarán como accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales todas aquellas que sufran los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas durante, con ocasión o como consecuencia de la labor que presten y tomando en consideración el riesgo especial que corren al transitar por las vías urbanas y extraurbanas según se trate. Artículo 286. Ley especial. Las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores motorizados y trabajadoras motorizadas serán establecidas en una ley especial, elaborada en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Capítulo 7. De los trabajadores y trabajadoras culturales. Artículo 287. Ley especial. Las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras culturales serán establecidas en una ley especial, elaborada en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales y sindicales. En la ley especial se establecerá la protección para los trabajadores y trabajadoras culturales. Artículo 288. Ámbito. Todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que realicen actividades propias de su profesión u oficio, de tal forma que exista una relación laboral con cualquier patrono o patrona, sea esta de carácter temporal o permanente, tendrán la protección de esta ley y de las disposiciones reglamentarias establecidas. Capítulo 8. Del trabajo de las personas con discapacidad. Artículo 289. Inclusión laboral de personas con discapacidad. El Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte, vivienda y calidad de vida con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, incorporándolos e incorporándolas al trabajo digno y productivo, en el marco del proceso social de trabajo. Artículo 290. Derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Las disposiciones de esta ley protegerán a las personas con discapacidad, bien sea esta congénita, sobrevenida o de cualquier otro hecho o circunstancia que afecte su desarrollo físico, intelectual o que le impida realizar actividades personales o laborales en forma idéntica al resto de los trabajadores y las trabajadoras, profundizando la universalización de los derechos de las personas con discapacidad, e incorporándolas a los procesos productivos. En ninguna circunstancia pueden ser excluidos o excluidas y todo patrono o patrono está obligado a incorporar a por lo menos el 5% de su nómina total a trabajadores y trabajadoras con discapacidad, en labores consonas con sus destrezas y habilidades, debiendo recibir en todo caso un trato digno, e insertarse en la entidad de trabajo con las mismas garantías y características de los demás de los trabajadores y trabajadoras. No se podrá establecer discriminación alguna y se facilitará el desarrollo de su actividad en condiciones dignas y decorosas en beneficio de ellos y ellas, de sus familias y de la sociedad. Artículo 291. Trabajo digno para las personas con discapacidad. El Estado en corresponsabilidad con la sociedad desarrollará cooperativas, empresas de propiedad social, empresas comunales, con la incorporación y participación de las organizaciones sociales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos comunales,
garantizando a las personas con discapacidad y sus familias una vida productiva y gratificante, sin exclusión alguna, que les permita el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Los ministerios del Poder Popular con competencia en trabajo y seguridad social, y de comunas y protección social, vigilarán el estricto cumplimiento del acceso al proceso de formación integral de las personas con discapacidad y su incorporación o reincorporación a las actividades socioproductivas. Artículo 292, Ley de la materia. Las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad serán establecidas en la ley correspondiente, en todo lo que les sea favorable. Título B chica, de la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social de trabajo. Capítulo I, disposiciones generales. Artículo 293. Educación y trabajo. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para la creación y justa distribución de la riqueza, la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo y la construcción de la sociedad de iguales y amante de la paz establecida en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 294. Concepción. A los efectos de esta ley se concibe como formación colectiva, integral, continua y permanente, la realizada por los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social de trabajo, desarrollando integralmente los aspectos cognitivos, afectivos y prácticos, superando la fragmentación del saber, el conocimiento y la división entre las actividades manuales e intelectuales. Artículo 295. La formación esencia del proceso social de trabajo. La formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras constituye la esencia del proceso social de trabajo, en tanto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador y trabajadora formándolos en, por y para el trabajo social liberador, con base en valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos. Artículo 296. Finalidad de la formación. La formación colectiva tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad y ciudadanía de los trabajadores y trabajadoras, para su participación consciente, protagónica, responsable, solidaria y comprometida con la defensa de la independencia, de la soberanía nacional y del proceso de transformación estructural que nos conduzca a la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Artículo 297. Orientación de la formación. La investigación científica, técnica y tecnológica generada desde el proceso social de trabajo en el marco de la formación colectiva, estará orientada hacia la producción de invenciones, e innovaciones y modelos de gestión productiva, vinculadas al desarrollo endógeno, productivo y sustentable en función de optimizar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo en correspondencia con la realidad regional y nacional, asegurando la justa distribución de la riqueza. Artículo 298. Papel del Estado en corresponsabilidad con la sociedad. Con base a los planes de desarrollo económico y social de la nación, el Estado, en corresponsabilidad con la sociedad, generará las condiciones y creará las oportunidades para la formación social, técnica, científica y humanística de los trabajadores y las trabajadoras, y estimulará el desarrollo de sus capacidades productivas asegurando su participación en la producción de bienes y servicios. El Estado garantizará el cumplimiento de la formación colectiva en los centros de trabajo, asegurando su incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador. Capítulo 2. Formación para el trabajo. Artículo 299. Formación y puesto de trabajo digno. El Estado a través del proceso educativo creará las condiciones y oportunidades, estimulando la formación técnica, científica, tecnológica y humanística de los trabajadores y trabajadoras, para asegurar su incorporación al proceso social de trabajo, en puestos de trabajo dignos,
seguros y productivos, que garanticen el bienestar del trabajador, la trabajadora, sus familias, comunidades, y orientados al desarrollo integral de la nación. Artículo 300, de la juventud trabajadora, los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo nacional. El Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular para su educación e inclusión en el proceso social de trabajo como estudiante, aprendiz, pasante, becario o becaria, trabajador o trabajadora. Artículo 301. Becarios y becarias, son becarios y becarias, quienes participan del proceso social de trabajo en función del intercambio de saberes y conocimientos generales y particulares vinculados a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo, en el marco del texto constitucional y en ejecución de los planes de desarrollo económico y social de la nación. Artículo 302. Definición de aprendices. Se considerarán aprendices a los y las adolescentes, entre 14 y 18 años de edad, que participan del proceso sistemático de formación, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento científico, técnico y tecnológico en el marco del proceso social de trabajo. Artículo 303. Duración de la relación de trabajo. La relación de trabajo establecida con los y las aprendices se mantendrá por el tiempo en el que transcurra el aprendizaje. Si las partes deciden continuarla, esta se convertirá en una relación de trabajo por tiempo indeterminado y producirá todos los efectos establecidos en esta ley, cuando en su proceso de formación la labor realizada por los y las aprendices sea efectuada en condiciones iguales a las de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario será igual al de los demás trabajadores y trabajadoras. Artículo 304. Obligación de contratar aprendices. El patrono o patrona deberá incorporar el número de aprendices que establezca el reglamento correspondiente o la ley que regule la materia a programas de formación técnica que promueva el Ejecutivo Nacional o formándolos directamente con autorización de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y en educación. Los y las aprendices que reciban formación por parte del patrono o la patrona serán considerados a los efectos de cumplir con el número que establecen las disposiciones legales en la materia. Artículo 305. Notificación del empleo de aprendices. Los patronos y las patronas que empleen aprendices mayores de 14 años y menores de 18 años deberán notificarlo al Consejo de Protección del Niño, Niña y el Adolescente y a la Inspectoría del Trabajo, con señalamiento de sus nombres, edades, ocupaciones, horario de trabajo, salario que devengan y demás datos pertinentes. Artículo 306. De las pasantías. Se entiende por pasantía la forma de participación en el proceso social de trabajo que realiza uno o una estudiante como parte de su formación. El o la pasante efectúa esta actividad para aplicar los conocimientos adquiridos, comprobarlos y generar nuevos conocimientos bajo la orientación de un tutor o tutora, durante un tiempo determinado y un programa de formación específico. No se considerará relación de trabajo la establecida entre el o la pasante y la entidad que lo admite, lo que no impide el otorgamiento de una beca o aporte económico para facilitar su formación en el proceso social de trabajo. Artículo 307. Obligaciones del pasante o la pasante. La relación entre el o la pasante y la entidad que lo admite no es laboral. Sin embargo, el o la pasante debe observar un horario, cumplir con las normas de disciplina y trabajo, seguir las instrucciones durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda pasantía debe transcurrir en un tiempo determinado, al final del cual el o la pasante presentará un informe y recibirá una calificación del tutor o tutora. Artículo 308. Admisión de pasantes. Los patronos y las patronas, a propuesta de las instituciones educativas, admitirán como pasantes en áreas específicas a estudiantes, a fin de facilitar su formación integral e incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador. Artículo 309. Tiempo de pasantía. El tiempo de pasantía lo determinará el plan de formación de él o la pasante. Cuando la entidad de trabajo después de culminada la pasantía continúe con el pasante a su servicio, se entenderá que inició una relación laboral a los efectos de esta ley. Artículo 310.
Seguimiento y evaluación. Los patronos y las patronas que incorporen pasantes, implementarán el sistema adecuado para el seguimiento y evaluación de desempeño del o la pasante remitiendo un informe a la institución educativa de procedencia. Artículo 311. Apoyo a las misiones desarrolladas por el Ejecutivo Nacional destinadas a la formación técnica y escolar de los trabajadores y las trabajadoras, podrán requerir de los patronos y patronas la dotación de espacio y personal para el desarrollo de los planes de formación dirigidos a los trabajadores y las trabajadoras bajo su dependencia, sin interrumpir las labores productivas de la entidad de trabajo. Capítulo 3. De la educación desde el trabajo. Artículo 312. Formación tecnológica. El trabajador y la trabajadora tienen el derecho a la formación técnica y tecnológica vinculada a los procesos, equipos y maquinarias donde deben laborar y a conocer con integralidad el proceso productivo del que es parte. A tal efecto, los patronos o patronas dispondrán para el trabajador y la trabajadora cursos de formación técnica y tecnológica sobre las distintas operaciones que involucran al proceso productivo. Artículo 313. Proceso de autoformación colectiva. La clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a organizarse para asumir su proceso de autoformación colectiva, integral, continua y permanente fundamentados en los programas nacionales de formación de las misiones educativas y las universidades nacionales que desarrollan la educación desde el trabajo. Artículo 314. Mejoramiento continuo. En todas las entidades de trabajo se deben facilitar las condiciones para la formación integral, continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras sobre los procesos productivos. La formación del trabajador y trabajadora no debe limitarse al conocimiento de las técnicas y destrezas necesarias para la operación de equipos y maquinarias, o la preparación de materias primas e insumos para la producción. Artículo 315. Reconocimiento de saberes. El Estado garantizará el reconocimiento académico de la formación de los trabajadores y trabajadoras a partir de las destrezas, técnicas y conocimientos adquiridos durante su participación en el proceso social de trabajo. Artículo 316. Permisos para el estudio. Los patronos y las patronas podrán otorgar permisos a los trabajadores y trabajadoras que cursen estudios. Artículo 317. Facilidades para la formación en la entidad de trabajo. Los patronos o patronas facilitarán la formación de los trabajadores y trabajadoras en la entidad de trabajo, en el marco del proceso social de trabajo. Artículo 318. Convenios educativos. A los fines de institucionalizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras, los patronos o patronas, así como las organizaciones propias de los trabajadores y trabajadoras, podrán firmar convenios con instituciones educativas para que faciliten dicho proceso, con preferencia de aquellas especializadas a nivel universitario en la educación de los trabajadores y las trabajadoras, en el marco de los planes de desarrollo económico y social de la nación. Artículo 319. Participación de las comunidades. Cada entidad de trabajo pondrá al servicio de la comunidad de la cual forma parte, el conocimiento de su proceso productivo como parte de la formación integral para el desarrollo de esa comunidad y del conjunto de la sociedad. El plan de formación que desarrolle la entidad de trabajo a objeto de direccionar y organizar la formación de los trabajadores, trabajadoras y su comunidad, será consignado en los ministerios del Poder Popular con competencia en educación y en trabajo, cada 2 años. Capítulo 4. De las invenciones, innovaciones y mejoras. Artículo 320. Fuente del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. El proceso social de trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, requerido para la producción de bienes y la prestación de servicio a la sociedad. Las invenciones, innovaciones y mejoras son producto del proceso social de trabajo, para satisfacer las necesidades del pueblo, mediante la justa distribución de la riqueza. Artículo 321. Normativa aplicable. Toda producción intelectual que se genere en el proceso social de trabajo se regirá por las leyes que regulan la materia, bien sean obras del intelecto o actividades conexas, invenciones, diseños industriales o marcas.
Dicha producción intelectual deberá estar fundada en sólidos principios éticos, científicos, técnicos y tecnológicos para el pleno desarrollo, la soberanía y la independencia del país. Artículo 322. Clasificación. Las invenciones, innovaciones o mejoras realizadas por el trabajador o trabajadora en el proceso social de trabajo podrán considerarse como A. de servicio, B. grande, libres u ocasionales. En ambos casos las instalaciones, procedimientos o métodos de la entidad de trabajo en la cual se producen las invenciones, innovaciones o mejoras, son necesarias para que éstas se produzcan. Artículo 323. Invenciones, innovaciones o mejoras de servicio. Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras de servicio aquellas realizadas por trabajadores contratados o trabajadoras contratadas por el patrono o la patrona con el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o procedimientos distintos. Artículo 324. Libres u ocasionales. Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras libres u ocasionales aquellas en que predomine el esfuerzo y talento del inventor o inventora no contratado o contratada especialmente para tal fin. Artículo 325. Invenciones, innovaciones y mejoras en el sector público. La producción intelectual generada bajo relación de trabajo en el sector público, o financiada a través de fondos públicos que origine derechos de propiedad intelectual, se considerará del dominio público, manteniéndose los derechos al reconocimiento público del autor o autora. Artículo 326. Invenciones, innovaciones y mejoras en el sector privado. Los autores y autoras de las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio, mantienen sus derechos en forma ilimitada y por toda su duración sobre cada invención, innovación o mejora. Queda autorizado el patrono o la patrona para explotar la obra solo mientras dure la relación de trabajo o el contrato de licencia otorgado por el trabajador o la trabajadora al patrono o a la patrona, pero el inventor o inventora o los inventores e inventoras tendrá derecho a una participación en su disfrute cuando la retribución del trabajo prestado por éste sea desproporcionada con la magnitud de los resultados de su invención, innovación o mejora. El monto de esa participación se fijará equitativamente por las partes con aprobación del inspector o inspectora del trabajo de la jurisdicción y a falta de acuerdo será fijada por el juez o jueza del trabajo. Al término de la relación laboral el patrono o la patrona tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de 90 días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del inspector o inspectora del trabajo o de un juez o jueza laboral. Artículo 327. Propiedad de las invenciones libres u ocasionales. La propiedad de las invenciones libres u ocasionales corresponderá al inventor o la inventora, en el supuesto de que el invento o mejora realizada por el trabajador o la trabajadora tenga relación con la actividad que desarrolla el patrono o la patrona. Este tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de 90 días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del inspector o inspectora del trabajo o de un juez o jueza del trabajo. Artículo 328. Derechos morales del inventor o inventora. El trabajador o la trabajadora siempre conservará los derechos morales sobre sus obras e invenciones. Esto comprende el derecho al reconocimiento de la autoría de la obra o invención y el derecho a preservar la integridad de la misma, es decir, impedir cualquier deformación, mutilación u otra modificación o atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Por tanto, estos derechos serán inalienables, irrenunciables, inexpropiables, inembargables e imprescriptibles. Artículo 329. Derechos del trabajador o de la trabajadora no dependiente. Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes autores de invenciones o mejoras o de obras de carácter intelectual o artístico cuya propiedad les corresponda de acuerdo con la ley de la materia, tendrán siempre derecho al nombre de la invención, mejora, obra o composición y a una retribución equitativa por parte de quienes la utilicen. Título 6. Protección de la familia en el proceso social de trabajo. Artículo 330. Protección de la familia. Los procesos de educación y trabajo se orientarán a la creación de las condiciones materiales, sociales y culturales requeridas para el desarrollo integral de la familia y su comunidad. Artículo 331. Protección a la maternidad.
En el proceso social de trabajo y desde cada entidad de trabajo, se protegerá la maternidad y se apoyará a los padres y las madres en el cumplimiento de crear, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Artículo 332. Prohibición de exigir examen médico. En ningún caso, el patrono o la patrona exigirá a la mujer aspirante a un trabajo que se someta a exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo, ni algún otro de similar naturaleza. Tampoco podrá pedirle la presentación de certificados médicos con tales fines. Artículo 333. Actividades prohibidas por razones de embarazo. La trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar cualquier tipo de tarea o actividad que pueda poner en peligro su vida y la de su hijo o hija en proceso de gestación. Artículo 334. Necesidad de traslado para proteger el embarazo. La trabajadora embarazada deberá ser trasladada de su lugar de trabajo a otro sitio cuando se presuma que las condiciones de trabajo puedan afectar el desarrollo normal del embarazo, sin que pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones por ese motivo. Artículo 335. Protección especial. La trabajadora en estado de gravidez gozará de protección especial de inamovilidad desde el inicio del embarazo y hasta 2 años después del parto, conforme a lo previsto en la ley. La protección especial de inamovilidad también se aplicará a la trabajadora durante los 2 años siguientes a la colocación familiar de niñas o niños menores de 3 años. Artículo 336. Descanso pre y postnatal. La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante 6 semanas antes del parto y 20 semanas después, o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad, que según dictamen médico le impida trabajar. En estos casos, conservará su derecho al trabajo y al pago de su salario, de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la seguridad social. Artículo 337. Prolongación del descanso prenatal. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se prolongará hasta la fecha del parto y la duración del descanso postnatal no podrá ser reducida. Artículo 338. Acumulación de los descansos pre y postnatal. Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, por autorización médica o porque el parto sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier otra circunstancia, el tiempo no utilizado se acumulará al periodo de descanso postnatal. Los descansos de maternidad son irrenunciables. Artículo 339. Licencia por paternidad. Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia remunerada por paternidad, de 14 días continuos contados a partir del nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha en que le sea dado o dada en colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en materia de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, gozará de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. También gozará de esta protección el padre durante los 2 años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de 3 años. Artículo 340. Descanso por adopción. La trabajadora a quien se le conceda la adopción de un niño o niña menor de 3 años, tendrá derecho a un descanso de maternidad remunerado, durante un periodo de 26 semanas contadas a partir de la fecha en que le sea dado o dada en colocación familiar. Este podcast fue descargado desde audioley.com. La voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Artículo 341. Vacaciones. Cuando el trabajador o la trabajadora solicite inmediatamente después de la licencia de paternidad o del descanso postnatal, según sea el caso, las vacaciones a que tuviere derecho, el patrono o la patrona, estará obligado u obligada a concedérselas. Artículo 342. Cómputo en la antigüedad. Los periodos pre y postnatal, de licencia paternal y el permiso por adopción deberán computarse a los efectos de determinar la antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras en la entidad de trabajo. Artículo 343. Centro de Educación Inicial con sala de lactancia.
el patrono o la patrona, que ocupe a más de 20 trabajadores y trabajadoras, deberá mantener un centro de educación inicial que cuente con una sala de lactancia, donde se garantice la atención y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras desde los 3 meses hasta la edad de 6 años. Dicho centro de educación inicial contará con el personal idóneo y especializado y será supervisado por los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, y en educación. En la reglamentación de esta ley o por resoluciones especiales, se determinarán las condiciones mínimas para su funcionamiento. Artículo 344. Modalidades de cumplimiento del Centro de Educación Inicial. Los patronos y las patronas que se encuentren comprendidos y comprendidas en la obligación a que se contrae el artículo anterior, podrán acordar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, a. la instalación y mantenimiento, a cargo de uno o varios patronos o patronas, de un centro de educación inicial con sala de lactancia, o B. el pago de la matrícula y mensualidades en un centro de educación inicial. En ambos casos el centro de educación inicial de que se trate deberá estar debidamente certificado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia en educación. El pago de este servicio no se considerará parte del salario. Artículo 345. Descansos por lactancia. Durante el periodo de lactancia, la mujer tendrá derecho a 2 descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo o hija en el centro de educación inicial o sala de lactancia respectiva. Si no hubiere centro de educación inicial con sala de lactancia, los descansos previstos en este artículo serán de 1 hora y media cada uno. Artículo 346. No discriminación por razones de embarazo. No se podrá establecer diferencia entre el salario de la trabajadora en estado de gravidez o durante el periodo de lactancia y el de los demás que ejecuten un trabajo igual en la misma entidad de trabajo. Artículo 347. Protección especial en caso de discapacidad o enfermedad. La trabajadora o el trabajador que tenga uno o más hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo, estará protegida o protegido de inamovilidad laboral en forma permanente, conforme a la ley. Artículo 348. Asistencia familiar. El Estado en corresponsabilidad con la sociedad mediante las organizaciones del Poder Popular, desarrollará programas de atención especializada en el marco de la seguridad social, para brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras en el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y otros miembros de la familia, cuando requieran algún tipo de atención especial, o cuando no puedan valerse por sí mismos. Artículo 349. Estímulo a la práctica deportiva, la actividad física, la recreación y la educación física. Los patronos y patronas contribuirán con el fortalecimiento de la práctica deportiva, la actividad física, la recreación y la educación física, conforme establece la ley que rige la materia. Artículo 350. Estímulo al turismo social. El Estado en corresponsabilidad con las organizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, y otras organizaciones del Poder Popular, planificará y desarrollará programas y misiones para el turismo social, la cultura y la recreación que faciliten el pleno disfrute del tiempo libre, el descanso y las vacaciones, contribuyendo a la salud física y emocional de los trabajadores y trabajadoras junto a su familia. Artículo 351. Máxima protección e inclusión social. El Estado en corresponsabilidad con las organizaciones del Poder Popular, desarrollará programas y misiones destinadas a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las familias, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza y a fin de superarla, asegurando la máxima inclusión, organización, protagonismo y participación social. Las entidades de trabajo a partir de sus integrantes apoyarán, desde el proceso social de trabajo, las acciones destinadas a lograr la máxima felicidad posible. Artículo 352. Preeminencia de la ley especial.
En todo lo no previsto en el presente título, se aplicará lo establecido en las leyes especiales. Título 7. Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales. Capítulo I. De la libertad sindical. Sección primera. Disposiciones fundamentales. Artículo 353. Libertad sindical. Los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Artículo 354. Autonomía sindical. Todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozarán de la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Ninguna organización sindical será objeto de intervención o suspensión por parte de otras organizaciones sindicales. Artículo 355. Derechos individuales de la libertad sindical. La libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras comprende el derecho a 1. Organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo. 2. Afiliarse libremente a la organización sindical que decida, no ser obligado u obligada, ni constreñido o constreñida directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato. 3. No afiliarse, o separarse de una organización sindical a libre voluntad, sin que ello comporte lesiones o perjuicios de cualquier naturaleza. 4. Elegir y ser electo o electa como representante sindical. 5. Intervenir activamente en el proceso de formación de un sindicato para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso social de trabajo. 6. Participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical a que esté afiliado o afiliada. 7. Ejercer libremente la actividad sindical. Artículo 356. Derechos colectivos de la libertad sindical. La libertad sindical de las organizaciones sindicales comprende el derecho a 1. Constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, en la forma que estimen conveniente. 2. Afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, sin autorización previa y a separarse de las mismas si lo consideran conveniente. 3. Redactar sus propios estatutos, organizar su administración interna y formular su plan o programa de acción. 4. Elegir, en el marco de la democracia participativa y protagónica, a su directiva sindical. 5. Ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. 6. En el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio del derecho a huelga, dentro de las condiciones previstas en esta ley. Artículo 357. Prohibición de prácticas antisindicales. El Estado velará para que no se ejerza sobre los sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales, ninguna restricción o presión en su funcionamiento, ni discriminación que atente contra el derecho a la participación democrática y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras, que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 358. Prohibición de injerencia patronal. Los patronos y patronas no podrán a. Imponer a la persona que solicita trabajo a abstenerse del ejercicio de sus derechos sindicales o formar parte de un sindicato determinado. B. Intervenir por sí o por interpuesta persona en la constitución de una organización sindical de trabajadores y trabajadoras. C. Sostener financieramente, o de cualquier otra forma, a organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. D. Obstaculizar o intervenir en los actos que realicen las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su autonomía, tales como la elección de su junta directiva y las deliberaciones acerca de pliegos de peticiones.
Discriminar a trabajadores o trabajadoras con motivo de su afiliación sindical. La violación de estas disposiciones será objeto de sanción de conformidad con esta ley. Artículo 359. Solicitud de afiliación. No podrá negarse el derecho a un trabajador o trabajadora a afiliarse a un sindicato. B. Un sindicato a afiliarse a una federación. C. Una federación o sindicato nacional a afiliarse a una confederación o central. En todos estos casos deberán cumplirse los requisitos de esta ley y de los respectivos estatutos. La afiliación deberá hacerse efectiva dentro del término de 15 días hábiles a partir de la solicitud. Artículo 360. Derecho de asociación de patronos y patronas. Los patronos y patronas tienen derecho de asociarse de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley, los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. Sección segunda, de la protección de la libertad sindical. Artículo 361. Ámbito de la protección. La libertad sindical, en su dimensión individual y colectiva, se protege frente a actos u omisiones de a. La administración, b. El patrono o patrona. C. La propia organización sindical en desmedro de los derechos de sus afiliados y afiliadas, y d. Otras organizaciones sindicales, serán nulas y sin efecto las prácticas o conductas antisindicales, cualquiera fuere el sujeto. Artículo 362. Prácticas antisindicales. Se consideran conductas o prácticas antisindicales aquellas que causen alguna discriminación o lesión a los derechos de libertad sindical por razón de afiliación o de actividad sindical. Constituyen prácticas antisindicales. 1. Los actos de discriminación en relación con el trabajo, tal como imponer a quien solicite trabajo, abstenerse del ejercicio de sus derechos sindicales o formar parte de un sindicato determinado. 2. Despedir a un trabajador o trabajadora, o perjudicarlo o perjudicarla por su afiliación sindical, o por el ejercicio de actividades sindicales. 3. Los actos de injerencia indebida del patrono o patrona. 4. La negativa o dilación injustificada en el registro de organizaciones sindicales, o del trámite ante los órganos de la administración del trabajo de las diversas actividades sindicales. 5. La negativa o dilación injustificada en la afiliación de un trabajador o trabajadora a un sindicato, o de una organización sindical a una federación, confederación o central. 6. Otras que impidan o dificulten el ejercicio de la libertad sindical. Artículo 363. Procedimiento ante prácticas antisindicales. El inspector o inspectora del trabajo, al tener conocimiento de la existencia de prácticas antisindicales, verificará la existencia de las mismas dentro de las 72 horas siguientes de conocidos los hechos. De comprobarse la existencia de prácticas antisindicales, se ordenará inmediatamente el cese de las mismas y el inspector o inspectora del trabajo tendrá 5 días para emitir la providencia administrativa correspondiente. El incumplimiento de la orden será sancionado conforme a las previsiones establecidas en esta ley y no tendrá apelación ante la instancia judicial hasta luego de su cumplimiento. Artículo 364. Procedimiento ante negativa de afiliación. Si se niega a un trabajador o trabajadora la afiliación que haya solicitado a un sindicato, la de un sindicato a una federación, o de una federación o sindicato nacional a una confederación o central, habiendo cumplido los requisitos de esta ley y de los estatutos respectivos o hayan transcurrido más de 30 días después de hecha la solicitud sin recibir respuesta, el interesado o la interesada podrá recurrir ante la Inspectoría del Trabajo, a fin que se examine si efectivamente se han cumplido los requisitos para la afiliación. El inspector o inspectora del trabajo notificará de la solicitud a la organización sindical y ésta deberá presentar sus defensas en el lapso de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud. Si el inspector o inspectora del trabajo ordena la afiliación, el o la solicitante gozará inmediatamente de los derechos que emanan de ella, y asumirá las obligaciones correspondientes. Sección tercera. De las organizaciones sindicales. Artículo 365. Objeto. Las organizaciones sindicales tienen carácter permanente y tienen por objeto el estudio,
Defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y afiliadas. Las organizaciones sindicales no estarán sometidas a otros requisitos para su constitución y funcionamiento que los establecidos en esta ley y en sus estatutos, a objeto de asegurar la mejor realización de sus funciones y garantizar los derechos de sus afiliados y afiliadas. Artículo 366. Principio de pureza. No podrá constituirse una organización sindical que pretenda representar, conjuntamente, los intereses de trabajadores y trabajadoras y de patronos y patronas, ni que tenga afiliados indistintamente a patronos y patronas y a trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras de dirección no podrán constituir sindicatos de trabajadores y trabajadoras o afiliarse a estos. Artículo 367. Atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras tendrán las siguientes atribuciones y finalidades. 1. Garantizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados y afiliadas para su desarrollo integral y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración ética del trabajo. 2. Contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo. 3. Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo. 4. Promover entre sus afiliados la responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente. 5. Proteger y defender los intereses de sus afiliados y afiliadas en el proceso social de trabajo. 6. Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo y, especialmente, en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. 7. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento. 8. Proteger y defender los derechos individuales y colectivos de sus afiliados y afiliadas, mejorando las condiciones materiales, morales e intelectuales y el interés supremo del trabajo como hecho social y proceso generador de riqueza para su justa distribución. 9. Representar y defender a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, aunque no sean miembros de la organización sindical, en el ejercicio de sus derechos y la protección de sus intereses individuales o colectivos, en sus relaciones con el patrono o patrona y en los procedimientos administrativos. En el caso de los procedimientos judiciales podrán ejercer la representación de los trabajadores y trabajadoras, con la debida asistencia jurídica. 10. Supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas destinadas a garantizar la seguridad social y el proceso social de trabajo, a los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, las de construcción de viviendas para los trabajadores, las de creación y mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de mejoramiento durante el tiempo libre. 11. Ejercer especial vigilancia para el fiel cumplimiento de las normas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, así como de las normas protectoras de la maternidad y la familia, menores y aprendices. 12. Crear fondos de socorro y de ahorro y cooperativas, escuelas industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados al deporte y a la recreación o al turismo. 13. Realizar estudios sobre las características de la respectiva rama profesional, industrial o comercial o de servicios, costos y niveles de vida, educación, aprendizaje y cultura y, en general, sobre todas aquellas que les permita promover el progreso social, económico y cultural de sus asociados, y presentar proposiciones a los poderes públicos para la realización de dichos fines. 4. Colaborar con las autoridades, organismos e institutos públicos en la preparación y ejecución de programas de mejoramiento social y cultural y en la capacitación técnica y colocación de los trabajadores. 15. Realizar campañas permanentes en los centros de trabajo para concientizar a los trabajadores en la lucha activa contra la corrupción, consumo y distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y hábitos dañinos para su salud física y mental, y para la sociedad.
16. Las que señalen sus estatutos o resuelvan sus afiliados y afiliadas, para el mejor logro de sus finalidades, en el marco de la Constitución y las leyes. Artículo 368. Atribuciones y finalidades de las organizaciones de patronos y patronas. Las organizaciones sindicales de patronos y patronas tendrán las siguientes atribuciones y finalidades. 1. Promover entre sus afiliados la responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras, las comunidades y el medio ambiente. 2. Proteger y defender los intereses generales de sus asociados y asociadas. 3. Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. 4. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo. 5. Representar y defender a sus miembros y a los patronos y patronas que lo soliciten, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales, en los procedimientos administrativos, judiciales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la representación, y, en sus relaciones con los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. 6. Garantizar la producción y distribución de los bienes y servicios a precios justos conforme a la ley, para satisfacer las necesidades del pueblo, y promover el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. 7. Promover y estimular entre sus afiliados y afiliadas valores éticos, morales, humanistas que permitan una justa distribución de la riqueza, una conciencia productiva nacional, el desarrollo sustentable al servicio de la sociedad, la seguridad alimentaria de la población y colocar los supremos intereses de la nación y del pueblo soberano, por encima de los intereses individuales, particulares o gremiales. 8. Vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger los derechos humanos de los trabajadores, las trabajadoras, la familia, la maternidad y la paternidad, y las normas destinadas a proteger la salud y seguridad en el trabajo. 9. Realizar estudios sobre las características de la respectiva rama industrial o comercial o de servicios, costos y niveles de vida, educación, aprendizaje y cultura y, en general, sobre todas aquellas que les permitan promover el progreso social, económico y cultural de sus asociados, y presentar proposiciones a los poderes públicos para la realización de dichos fines. 10. Colaborar con las autoridades, organismos e institutos públicos en la preparación y ejecución de programas de mejoramiento social y cultural y en la capacitación técnica y colocación de los trabajadores. 11. Responder oportunamente a las consultas que les sean formuladas por las autoridades y proporcionar los informes que les soliciten, de conformidad con las leyes. 12. Realizar campañas permanentes en los centros de trabajo dirigidas a la lucha activa contra la corrupción, el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y hábitos dañinos para la salud física y mental, y para la sociedad. 13. Las que señalen sus estatutos o resuelvan sus asociados, para el mejor logro de sus fines, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Artículo 369. Atribuciones sindicales de otras organizaciones sociales, las cámaras de comercio, industria, agricultura o cualquier rama de producción o de servicios, sus federaciones y confederaciones con personalidad jurídica, podrán ejercer las atribuciones que en esta ley se reconocen a las organizaciones sindicales de patronos y patronas, siempre que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley para las organizaciones sindicales. Los colegios profesionales podrán ejercer las atribuciones que en esta ley se reconocen a las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, siempre que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley para las organizaciones sindicales. Este podcast fue descargado desde audioley.com La Voz de la Ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley.
Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Este podcast fue descargado desde audioley.com. La voz de la ley. En Twitter @audioley, en Instagram @audioley. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Productor Raymond Horta, raymondhorta.com. Twitter @Raymond Horta, Instagram @Raymond Horta Pro.